Muy bien, empecemos. Número 7. La ecuación de Drake se vuelve cada vez más favorable. En 1961, el radioastrónomo Frank Drake se sentó en el observatorio Green Bank en Virginia Occidental y escribió una ecuación simple en una pizarra. Su objetivo era estimar el número de civilizaciones en nuestra galaxia capaces de comunicarse a través de distancias interestelares. En aquel entonces, la mayoría de sus variables eran conjeturas. No sabíamos cuántas estrellas tenían planetas. No sabíamos cuán común era el agua líquida. No sabíamos si la vida requería condiciones milagrosas o simplemente adecuadas. La ecuación arrojó cifras que iban desde un solo planeta, como nosotros, hasta millones. 6 décadas después, casi todas las incógnitas de la ecuación de Drake han cambiado drásticamente a favor de la vida. El telescopio espacial Kepler de la NASA, lanzado en 2009, reveló que prácticamente todas las estrellas de la galaxia albergan al menos un planeta. Solo la Vía Láctea contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas, lo que significa que probablemente haya más planetas en nuestra galaxia que granos de arena en todas las playas de la Tierra. De esos, los astrónomos creen ahora que aproximadamente una de cada 5 estrellas similares al Sol alberga un planeta rocoso en la zona habitable, el punto óptimo orbital donde puede existir agua líquida en la superficie. Lo que hace que esto sea particularmente inquietante no son las matemáticas en sí, sino la dirección que siguen tomando. Cada nuevo descubrimiento empuja las cifras más hacia la inevitabilidad de la vida en lugar de la excepcionalidad. En 2020, los astrónomos detectaron fosfina en la atmósfera de Venus, una huella química asociada con procesos biológicos. En 2023, el telescopio espacial James Webb identificó dióxido de carbono y dimetilsulfuro en la atmósfera del exoplaneta K2-18b, una posible huella biológica a 124 años luz de distancia. Se ha encontrado agua en Marte, en Europa, en Encélado, en Titán. Los ingredientes para la vida no son escasos. Están por todas partes. La ecuación de Drake fue en su momento un experimento mental. Se está convirtiendo en un sensor. Y las cifras sugieren que no deberíamos estar solos. El hecho de que parezcamos serlo es o bien la mayor anomalía estadística en la historia de la ciencia o evidencia de que algo en nuestras suposiciones es catastróficamente erróneo. Cualquiera de las dos respuestas debería quitarte el sueño. Número 6. La señal WOW nunca se explicó. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ammann estaba revisando datos del radiotelescopio Beagle de la Universidad Estatal de Ohio cuando vio algo que lo hizo rodear la impresión con tinta roja y escribir una sola palabra en el margen: WOW. El telescopio había detectado una señal de radio de banda estrecha 30 veces más fuerte que el ruido de fondo del espacio profundo. Duró exactamente 72 segundos, la duración máxima que Beagle podía observar un punto fijo en el cielo mientras la Tierra rotaba. La señal provenía de la dirección de la constelación de Sagitario. Coincidía con todas las características predichas de una transmisión extraterrestre artificial. Luego desapareció y nunca se repitió. Casi 5 décadas de observaciones de seguimiento han apuntado todos los radiotelescopios disponibles a la misma porción del cielo. Nada. La señal apareció una vez, emitió su ráfaga de 72 segundos y se silenció permanentemente. Se han propuesto explicaciones naturales y se han desmantelado sistemáticamente. Una hipótesis sobre un cometa publicada en 2017 obtuvo una breve atención, pero fue rechazada por la comunidad astronómica en general por no explicar el perfil específico de frecuencia e intensidad de la señal. Se descartó la interferencia terrestre. Las características de la señal no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. Lo que hace que la señal WOW sea particularmente inquietante es lo que implica su comportamiento. Si fue artificial, no fue una baliza. Las balizas repiten. No fue un intento de comunicación sostenida. La comunicación requiere seguimiento.
Una sola transmisión de 72 segundos dirigida en nuestra dirección general parece algo muy específico. Un escaneo, un ping, el equivalente electromagnético de un pulso de sonar de submarino que barre una región del espacio para mapear lo que hay allí. Luego, se mueve. Si una civilización avanzada estuviera explorando la galaxia en busca de especies tecnológicas emergentes, no estacionarían un transmisor en un sistema estelar indefinidamente. Barrirían. Enviaban pulsos breves y potentes a través de millones de objetivos, catalogando cuáles habían desarrollado tecnología de radio lo suficientemente avanzada como para detectar la señal. La señal WOW nos alcanzó durante la estrecha ventana en la que casualmente estábamos escuchando con el equipo adecuado apuntando en la dirección correcta. Las probabilidades de captar un solo pulso de barrido durante una breve ventana de observación son astronómicamente bajas, lo que significa que o tuvimos una suerte extraordinaria o la galaxia está llena de estos pulsos y solo estamos captando una pequeña fracción del tráfico. La implicación más escalofriante no es la señal en sí, sino el silencio posterior. Quienquiera que la enviara obtuvo lo que necesitaba de nosotros en 72 segundos y siguió adelante. Quedamos registrados. Quedamos catalogados. Y no tenemos forma de saber qué sucede con las civilizaciones que terminan en ese catálogo. El número 5, Oumuamua, se comportó como ningún objeto natural jamás observado. En octubre de 2017, astrónomos del Observatorio Alakala en Hawái detectaron algo sin precedentes. Un objeto atravesaba nuestro sistema solar en una trayectoria que confirmaba su origen interestelar. El primer visitante de este tipo jamás identificado. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador. El nombre resultaría incómodamente apropiado. Desde el momento de su detección, Oumuamua desafió todos los modelos que los astrónomos le habían aplicado. Su forma era extraordinaria. Aproximadamente 400 metros de largo, pero solo 40 metros de ancho, lo que le daba una relación longitud-ancho de 10:1, a diferencia de cualquier asteroide o cometa conocido. Se desplazaba por el espacio en un complejo patrón de rotación que no coincidía con los procesos de formación naturales. Su superficie reflejaba la luz de maneras inconsistentes con los cuerpos rocosos o helados típicos. Pero la anomalía que desató una verdadera alarma científica se produjo cuando Oumuamua abandonaba el sistema solar. Aceleró, no de forma drástica, pero sí perceptible. Su trayectoria de salida mostraba una desviación de lo que produciría la gravedad por sí sola. Algo lo estaba empujando. La explicación estándar para la aceleración no gravitacional en objetos espaciales es la desgasificación, la liberación de materiales volátiles de la superficie de un cometa que crea un efecto de propulsión a chorro. Pero Oumuamua no mostró coma visible, ni cola de gas, ni evidencia espectroscópica alguna de desgasificación. La aceleración existió sin ningún mecanismo observable que la causara. El astrónomo de Harvard, Avi Loeb, publicó un artículo revisado por pares en el que proponía que las propiedades de Oumuamua eran consistentes con una vela solar, una estructura delgada y plana impulsada por la presión de la radiación solar. La comunidad científica desestimó en gran medida esto como sensacionalismo. Pero lo que los críticos no proporcionaron fue una explicación natural que diera cuenta de todas las anomalías de Oumuamua simultáneamente. Cada modelo natural propuesto explicaba algunas propiedades, pero no otras. La aceleración sin desgasificación, la relación de aspecto extrema, las variaciones de brillo inusuales, el ángulo de aproximación no hiperbólico sugerían que no era simplemente un vagabundo interestelar aleatorio, sino que había estado viajando a la velocidad precisa del estándar de reposo local. Básicamente, Oumuamua estaba estacionado con respecto a nuestra vecindad estelar antes de que la gravedad del Sol lo atrajera. Tuvimos aproximadamente 11 días de observación detallada antes de que Oumuamua pasara fuera del alcance de nuestros telescopios. Nunca volveremos a estudiarlo. Fuera lo que fuese,
provino de fuera de nuestro sistema solar, se comportó de maneras que ningún objeto natural debería, y desapareció en el vacío, trayendo consigo respuestas a preguntas que apenas tuvimos tiempo de formular. Quizás lo más preocupante sea la implicación estadística. Si Oumuamua fuera una anomalía de una entre 1.000 millones, detectarla durante nuestra breve ventana de capacidad de observación sería extraordinariamente improbable. Las matemáticas sugieren que debería haber miles de objetos similares pasando por nuestro sistema solar en cualquier momento dado. Simplemente no los estábamos buscando antes. Ahora sí lo estamos haciendo, y lo que encontremos a continuación puede que no nos deje el lujo de cómodas explicaciones naturales. En cuarto lugar, los océanos de la Tierra están llenos de objetos que no podemos identificar. En 2004, el comandante David Fravor, un condecorado piloto de caza de la Armada con 18 años de servicio, realizaba un ejercicio de entrenamiento rutinario frente a la costa de San Diego cuando fue redirigido para investigar un contacto desconocido. Lo que encontró transformaría el debate mundial sobre los fenómenos aéreos no identificados. Un objeto blanco, sin rasgos distintivos, con forma de cápsula y de aproximadamente 12 metros de largo, flotaba sobre la superficie del océano, perturbando el agua con un movimiento circular. Cuando Fravor descendió para investigar, el objeto imitó sus movimientos con una precisión asombrosa y, en menos de un segundo, aceleró desde una posición estática hasta quedar fuera del alcance visual. Sin escape, sin alas, sin propulsión visible. Los datos del radar confirmaron que el objeto había descendido de 24.000 metros a 15 metros en menos de un segundo. Una maniobra que generaría fuerzas superiores a 5.000 g, fatales para cualquier piloto biológico y muy superiores a cualquier tecnología aeroespacial conocida. Lo que hace que el encuentro de Fravor sea particularmente significativo es que no fue un caso aislado. Formaba parte de un patrón. El USS Princeton había estado rastreando grupos de objetos anómalos en el radar durante las 2 semanas previas. Estos objetos aparecían a 80.000 pies, descendían al nivel del mar, se mantenían suspendidos en el aire y luego aceleraban a velocidades hipersónicas sin ninguna señal de propulsión detectable. Múltiples sistemas de radar, múltiples barcos, múltiples pilotos, todos registrando los mismos fenómenos durante días consecutivos. En 2017, el New York Times reveló que el Pentágono había estado operando un programa clasificado llamado Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales desde 2007, específicamente para estudiar estos encuentros. En 2020, el Pentágono publicó oficialmente 3 videos de la Armada que mostraban objetos no identificados demostrando características de vuelo que desafiaban la física conocida. En 2023, la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios informó de cientos de encuentros militares adicionales con objetos que exhibían capacidades similares. Exfuncionarios de inteligencia. Los funcionarios testificaron bajo juramento ante el Congreso que el gobierno de Estados Unidos poseía materiales de origen no humano. El aspecto más inquietante de estas revelaciones no es ningún incidente aislado, sino la respuesta institucional. Los gobiernos no invierten décadas ni millones de dólares en estudiar globos meteorológicos. No clasifican los datos de sensores de fenómenos aéreos comunes tras las más altas restricciones de seguridad. No crean oficinas de investigación especializadas ni celebran reuniones informativas a puerta cerrada con el Congreso sobre aeronaves convencionales. Algo opera en la atmósfera y los océanos de la Tierra que demuestra una tecnología muy superior a la capacidad humana actual. Viajes transmedios que se mueven sin problemas entre el aire y el agua. Aceleración instantánea sin inercia. Velocidades sostenidas superiores a Mach 10 sin huella térmica. No se trata de informes marginales de testigos poco fiables. Son observaciones confirmadas por sensores de los sistemas de detección militar más avanzados del planeta, operados por personal capacitado sin ningún motivo para fabricar pruebas. Sean lo que sean estos objetos,
Han estado aquí durante décadas, posiblemente más tiempo. Parecen tener un interés particular en instalaciones militares, instalaciones nucleares y grandes masas de agua. No intentan comunicarse. No responden a la interacción. Observan, demuestran capacidades que no deberían existir y desaparecen. Estamos siendo observados por algo que quiere que sepamos que está ahí, pero que no tiene ningún interés en explicarse. En tercer lugar, la química del universo está sesgada hacia la vida. En 1953, un estudiante de posgrado de 23 años llamado Stanley Mellor llenó un matraz con metano, amoníaco, hidrógeno y agua, los gases que se cree que componían la atmósfera primitiva de la Tierra. Selló el sistema, aplicó chispas eléctricas para simular rayos y esperó. En una semana, la solución se había vuelto rosa. El análisis reveló que el matraz contenía aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas y la base molecular de toda la vida conocida. La química orgánica compleja había surgido espontáneamente a partir de ingredientes inorgánicos simples en menos de 7 días. El experimento de Mellor-Urey conmocionó al mundo científico, pero las décadas transcurridas desde entonces han revelado algo aún más sorprendente. La química de la vida no solo es posible bajo las condiciones adecuadas. Parece ser el comportamiento por defecto de los elementos más comunes del universo. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, los 4 elementos que componen el 96% de todos los organismos vivos, son también 4 de los 6 elementos más abundantes en el cosmos. El universo no es neutral con respecto a la vida, está químicamente predispuesto a producirla. Esta predisposición se extiende mucho más allá de la Tierra. Se han detectado más de 200 moléculas orgánicas diferentes en el espacio interestelar, incluidos aminoácidos encontrados en meteoritos anteriores a nuestro sistema solar. En 2009, la misión Stardust de la NASA trajo muestras del cometa Wild, 2 de las cuales contenían glicina, un aminoácido esencial para la vida, lo que confirmó que los componentes básicos de la biología existen en el vacío del espacio profundo. Se han encontrado aminoácidos en asteroides. Se han detectado compuestos orgánicos complejos en las atmósferas de los gigantes gaseosos. Las materias primas para la vida están dispersas por el cosmos con una abundancia casi sospechosa. Lo que hace que esto sea particularmente significativo para la cuestión de la vida extraterrestre es la implicación de la química convergente. Si los elementos más comunes del universo se ensamblan naturalmente en las moléculas que producen la vida, entonces la vida no es una casualidad que ocurrió una sola vez en un planeta. Es una inevitabilidad química que debería ocurrir en cualquier lugar. Las condiciones son remotamente adecuadas. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. La evidencia más antigua de vida data de hace aproximadamente 3.800 millones de años. La vida apareció casi inmediatamente después de que la superficie del planeta se enfriara lo suficiente como para retener agua líquida. No hubo un largo periodo de espera, ni una improbable cadena de coincidencias. La química ocurrió rápidamente, como si estuviera ansiosa por ocurrir. El universo ha estado produciendo química orgánica durante más de 13.000 millones de años, distribuyendo los ingredientes para la vida a través de billones de planetas en cientos de miles de millones de galaxias. La idea de que este proceso produjo vida exactamente una vez en exactamente un mundo, requiere una creencia en el excepcionalismo humano tan extrema que roza el delirio. A la química no le importa nuestra comodidad. Sigue produciendo las mismas moléculas en las mismas configuraciones donde quiera que miremos. Algo está vivo ahí fuera. Las matemáticas y la química nos lo han estado gritando durante décadas. Simplemente no hemos estado preparados para escuchar. Número 2. Marte alguna vez tuvo todo lo que la vida necesitaba. En 2004, el rover Opportunity de la NASA llegó a la superficie de Meridiani Plenum y casi de inmediato encontró algo extraordinario.
Incrustadas en el lecho rocoso marciano había diminutas formaciones esféricas de hematita que solo pudieron haberse formado en la presencia sostenida de agua líquida. Marte no solo había tenido agua. Tenía cuerpos de agua estancada que persistieron el tiempo suficiente para alterar la geología del planeta. Este descubrimiento fue la primera confirmación física de que Marte alguna vez poseyó uno de los requisitos esenciales para la vida. No sería la última. La evidencia se ha acumulado implacablemente en las 2 décadas transcurridas desde entonces. El rover Curiosity de la NASA, que aterrizó en el cráter Gale en 2012, descubrió un antiguo lecho lacustre con capas sedimentarias que indicaban que existió agua líquida en la superficie marciana durante millones, posiblemente decenas de millones de años. El análisis de la química del lecho lacustre reveló un entorno de pH neutro con las fuentes de energía química de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre necesarias para la vida microbiana tal como la conocemos. En 2018, el orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea detectó un lago subterráneo de agua líquida bajo el casquete polar sur, de aproximadamente 20 kilómetros de ancho. Análisis posteriores han sugerido que podría existir una red de cuerpos de agua subterráneos en todo el planeta. En 2023, el rover Perseverance, que exploraba el cráter G0, un delta fluvial seco de 3.500 millones de años, identificó moléculas orgánicas en múltiples muestras de roca. No es una prueba definitiva de vida, pero sí las firmas químicas son consistentes con procesos biológicos. Estas muestras se encuentran selladas en tubos de recolección dispersos por el suelo del cráter, a la espera de una futura misión de retorno que las traerá a la Tierra para su análisis en los laboratorios más sofisticados del planeta. Lo que hace que la evidencia de Marte sea particularmente convincente no es un solo descubrimiento, sino la convergencia. Marte tenía agua líquida, la química adecuada, fuentes de energía y una atmósfera protectora. Mantuvo estas condiciones durante millones de años, en un periodo en el que la vida ya emergía en la Tierra a partir de condiciones similares. Ambos planetas se formaron a partir de la misma nebulosa solar, aproximadamente a la misma distancia de la misma estrella, con acceso a la misma química orgánica aportada por los mismos cometas y asteroides. La pregunta ha cambiado discretamente en la comunidad científica. Los investigadores ya no se preguntan si Marte podría haber albergado vida, sino si es posible que la vida no surgiera allí, dados todos los conocimientos actuales sobre las condiciones existentes. El planeta tenía todos los ingredientes, todas las condiciones, todas las oportunidades durante miles de millones de años. Si el próximo regreso de muestras de Marte confirma la presencia de firmas biológicas en esos tubos sellados, no solo significará que hemos encontrado vida extraterrestre, sino que la vida surgió de forma independiente en 2 planetas del mismo sistema solar. Y si esto ocurriera 2 veces en una misma vecindad estelar, el universo no solo alberga vida extraterrestre, sino que está repleto de ella. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno se convertiría en una certeza casi absoluta, en lugar de una mera conjetura. Esa única confirmación transformaría la pregunta de si existen extraterrestres, a cuán cerca están los más próximos y por qué no se han puesto en contacto con nosotros. El silencio que seguiría a esa constatación podría ser más aterrador que el propio descubrimiento. En primer lugar, el universo es demasiado antiguo y demasiado vasto para que estemos solos. En 1995, los astrónomos Michel Mayer y Didier Equo detectaron el primer exoplaneta confirmado orbitando una estrella similar al Sol, 51 Pegasi b, un gigante gaseoso situado a 50 años luz de la Tierra. Antes de ese descubrimiento, no teníamos pruebas de que existieran planetas más allá de nuestro sistema solar. La idea de otros mundos era teórica. En 3 décadas, esa única detección se ha convertido en una avalancha. A partir de 2025, los astrónomos han confirmado más de 5.700 exoplanetas, con miles más pendientes de verificación.
Y estos representan solo lo que hemos encontrado utilizando la tecnología actual, que puede detectar apenas una fracción de los planetas que existen. Extrapolando a partir de los datos, los astrónomos ahora estiman que la Vía Láctea contiene entre 100.000 y 300.000 millones de planetas, solo nuestra galaxia. Consideremos las cifras. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Es probable que cada estrella albergue múltiples planetas. El número total de planetas en el universo observable se acerca a una cifra tan grande que deja de tener significado intuitivo. Algo del orden de 10 elevado a la 24. Eso es un 1 seguido de 24 ceros. Más planetas que granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra juntos. Multiplicado varias veces. Ahora consideremos el tiempo. El universo tiene 13.800 millones de años. Nuestro Sol se formó hace 4.660 millones de años. Pero la primera generación de estrellas similares al Sol se formó hace más de 10.000 millones de años. Los planetas capaces de albergar vida han existido durante aproximadamente el doble de tiempo que la Tierra. Las civilizaciones podrían haber surgido miles de millones de años antes de que nuestro sistema solar se formara a partir de su nube de gas y polvo. Podrían haber surgido, expandido por sus galaxias y caído en el silencio mientras los átomos que eventualmente formarían nuestro planeta aún estaban dispersos por el espacio interestelar. Lo que hace que estas cifras sean particularmente significativas es lo que significan para la probabilidad de vida. Incluso si el surgimiento de vida inteligente es fantásticamente improbable, digamos una probabilidad de 1 entre 1000 millones por planeta habitable, la enorme cantidad de oportunidades significa que debería existir. Podría haber ocurrido millones de veces en todo el universo observable. Si las probabilidades son de 1 entre 1 billón, aún así debería haber ocurrido miles de veces. Habría que establecer la probabilidad en niveles astronómicamente bajos que rozan lo físicamente imposible para llegar a un universo donde la Tierra sea el único mundo que haya producido una especie pensante. La implicación verdaderamente inquietante no es que probablemente existan extraterrestres. Es lo que su existencia significa para cada suposición reconfortante que tenemos sobre nuestro lugar en la realidad. No somos especiales. No somos elegidos. No somos el punto del universo. Somos una iteración de un proceso que probablemente se ha desarrollado incontables veces en incontables mundos a lo largo de miles de millones de años. Algunas de esas civilizaciones ciertamente nos han superado por millones de años de desarrollo tecnológico. Han tenido tiempo para resolver problemas que aún no hemos imaginado. Tiempo para desarrollar tecnologías que confundiríamos con magia o fenómenos naturales. Tiempo para extenderse por sus galaxias o para autodestruirse o para evolucionar en algo que no reconoceríamos como vivo. El universo tiene 13.880 millones de años, 2 billones de galaxias y un número de planetas para los que no tenemos un nombre práctico. Ha estado experimentando la vida durante más tiempo del que podemos comprender en un volumen de espacio que jamás podremos observar por completo. Creer que estamos solos en esta inmensidad no es escepticismo. Es una negación de las matemáticas tan fundamental que roza el autoengaño. Están ahí fuera. La pregunta que debería aterrorizarte no es si existen, sino por qué en un universo tan antiguo y tan extenso aún no los hemos encontrado. Porque la respuesta a esa pregunta, sea cual sea, transformará todo lo que creemos sobre la naturaleza de la vida inteligente y nuestras propias posibilidades de supervivencia. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el video que aparece en pantalla y suscríbete.